cosas bajo. Más pasa el tiempo, más nos damos cuenta que se viene la venida del Señor Jesucristo. Entre más pasa el tiempo, el Señor demanda más fidelidad, más obediencia, más entrega, más dedicación, más consagración a Él. Ya que dice en 1 Pedro 4, 18 dice: y si el justo de la dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y dice aquí que el apóstol Pablo que tenemos su modelo como ejemplo a seguir. Y eso quiere decir que tenemos que estar más dedicados, más consagrados a Dios. Yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que el tiempo del Señor se acerca pronto. ¿Amén? Entonces debemos estar preparados, debemos prepararnos más cada día para la venida del Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 5, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él, lo hará valiéndose de su mismo poder y con Él pondrá todas las cosas en su dominio. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Qué maravilloso es el poder de Dios y qué maravilloso es que Dios está con nosotros en todo momento, en todas circunstancias. ¿Vale? Y yo creo que Dios demanda más de nosotros. No sé qué tanto te puedes dar en este tiempo. No sé qué tan importante es Dios en tu vida. No sé si verdaderamente es la prioridad en tu vida, Dios. Pero Dios demanda más de nosotros. Así de que te invito a que tu vida la dediques aún más, porque los tiempos están ya listos para la venida del Señor Jesucristo y los campos también están listos para la cosecha. Entonces hay mucha cosecha donde antes de que venga Jesucristo tenemos que trabajar en ello y Dios quiere y demanda más de ti y de mí. Vamos a orar. Padre Dios, gracias. Gracias por el compromiso que aún hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, que a pesar de que por las adversidades, las situaciones críticas, difíciles que a diario vivimos, sabemos que tú estás allí siempre con nosotros. Sabemos que tu mano poderosa está ahí. En el momento adecuado, en el momento justo, en el momento cuando más te necesitamos, ahí estás tú, Señor. Por eso decía el salmista: pacientemente esperé al Señor y oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gracias, Señor, porque a través de todos los tiempos, a través de nuestra caminata contigo, Señor, tú poco a poco estás enderezando nuestros caminos y quieres que seamos mejores cada día para ti, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón solamente palpite para ti. Permite que nuestro corazón solamente esté apasionado por ti, Señor. Permite que nuestro corazón pueda servirte como tú te mereces. Que podamos dar cada día lo mejor para ti, lo mejor. Si muchas veces, aun cuando no te conocíamos, dábamos lo mejor para otras personas, para otras cosas. Cuando no te conocíamos, cuando vivíamos en tinieblas, en la oscuridad, muchas veces nos esforzábamos por dar lo mejor para otras personas. ¿Cuánto más ahora, Señor, que te conocemos? ¿Cuánto más ahora, Señor, que sabemos que tú estás con nosotros? Queremos esforzar nuestras vidas, queremos dedicar nuestro tiempo, nuestro corazón para ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú vienes pronto por tu iglesia. Una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga. Que esas vestiduras que aún están limpiando nosotros, que cada día las limpias más y más, esas vestiduras que tenemos, Padre, para que en un día cuando tengamos ese encuentro con Dios, pero como que me estaba acercando cada rato, pensé que estaba. Pueden estar nuestras vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, para la gloria tuya, Padre. Porque tú nos transformarás nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso para ti, Señor. Y esta es nuestra esperanza que tenemos en ti. Esta es nuestra esperanza, Señor, que tú, Padre Celestial, un día nos darás la corona de vida. Nos darás, Señor, lo que más anhelamos, lo que más queremos, que es estar en tu presencia, que es vivir por toda la eternidad, Señor, junto a ti, Señor. Porque nada de esta vida, Señor, vale la pena, sino tú solamente, Padre. Ayúdanos, Dios, ayúdanos.
enamorarnos más y más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a apasionarnos más y más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar lo mejor de ti, Señor, cada día más. A esforzarnos, Padre, a dedicar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros dones, nuestros talentos para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer, a mandar con lo mejor para ti, Señor. Gracias, Padre, por este maravilloso día. Tú nos has levantado para ti, Señor. ¿Quieres que yo le diga Para o escuchar tu quieres que le palabra. diga? Háblanos. ¿Quieres que yo lo Háblanos diga de la todo lo manera que que me podamos dice? entender en este tiempo. Ahora también te pedimos Abril. finalmente que tú bendigas las ofrendas. Que tú bendigas, Señor, nuestros recursos. Con el resto que nos quedamos. Que tú bendigas, Señor, cada persona que da con alegría. Que tú bendigas al dador alegre. Que tú bendigas, Señor, esta ofrenda, estos diezmos, Señor, que se han levantado en este momento para ti, para tu gloria, para tu obra, para, Señor, tu obra, para que siga adelante corriendo tu palabra hacia el rincón más apartado, Dios. Danos recursos, danos, Señor, también un espíritu misionero para trabajar. No solamente conformarnos con estar aquí los domingos, sino que también dar el extra. Ir a trabajar, ir a rescatar las almas perdidas, las almas que no te conocen aún, porque sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, Padre. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Invitarás a tu gente también. ¿Ah? Ah. Ya está grabando. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, antes de la predicación quisiéramos externar una invitación. Algunos de ustedes se acuerdan de David González, era hijo de José Luis, pianista, que tiene un problema con sus manos. No sé explicar la enfermedad. El asunto es que hicieron un documental de su vida y así, es muy inspirador. Y han estado presentándolo en diferentes, o lo van a presentar, y queremos pues, también prestar aquí el lugar, ¿no? Para eso. Es que lleva más fondo que... Pues, Bueno, el documental sí, o sea, sí se está presentando, pero la situación por la que queremos apoyar no es tanto por el documental. Bueno, David tiene el síndrome de Miller, ¿no? Que sobre todo son situaciones físicas de su cuerpo, no tiene una buena audición y eso, sin embargo, pues hemos visto la obra que Dios ha hecho en él musicalmente. Pero tiene casi 5 meses con una bacteria en su cuerpo que ha dañado su sistema linfático, ha perdido casi 12 kilos y está necesitando muchas transfusiones muy seguido. Entonces, la razón de que este documental no se puede exhibir en cines todavía porque está en algunos festivales, entonces no puede tener fines de lucro. Sin embargo, por esta razón de que es para apoyarlo con sus estudios clínicos, el director le manda un link a su familia y autoriza bajo ciertos requisitos que se proyecte con el único fin de recaudar fondos. Entonces, pues esto que queremos hacer es para apoyarles de alguna manera en que lo que podamos aportar que además el documental, como mencionaba Jonathan, sí es muy inspirador, o sea, es acerca de todo lo que Dios ha hecho en la vida de él y de su familia a través de esta enfermedad, pero pues queremos sondear, porque sí queremos saber, o sea, si nosotros la proyectamos y vienen 3 personas, pues no va a tener mucho objetivo para lo que queremos hacerlo. Entonces queremos preguntarles a ustedes y también a gente de mi escuela, por hacerlo aquí, juntar un poquito más de gente, incluso a los vecinos, quienes pudieran asistir y podrían aportar con un boleto de 100 pesos, que sería la fecha tentativa para el sábado 12 de abril, como a las 5 o 6 de la tarde más o menos. Entonces sería pues ver el documental, conocerlos y poder aportar con esta entrada de 100 pesos, pero sí necesitamos saber, porque si no es mejor que ellos puedan utilizar esta fecha en otro lugar donde pudieran tener más respuesta para lo que se está buscando. Entonces, ¿quién podría?
¿Tú sí? Ja, Yo, uno. yo sí. Sí. ¿Vale? O si para ustedes dicen sí quiero, pero no puedo, entonces a lo mejor proponer un horario, quizás el jueves, que es cuando nos reunimos un poco más noche. El punto es que pudiera ser la mayor cantidad. Gracias. 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 En la fecha esa, ¿se puede? Poncho también levanta la mano. Sí. 1, 2, 3, 4. No sabemos por lo de la cirugía de Maggie está tentativa esas fechas y como son justo sábado y domingo. Hoy les dicen en la noche, ¿no? En la tarde. Ah, pues nos confirman. Estamos haciendo el sondeo. De, de que el siguiente domingo sondeamos las dos opciones y ya definimos. Pues muchas gracias. Era todo. Va, Que Dios les bendiga. gracias. Muy bien, pues gracias hermanos por la disposición. Vamos a continuar entonces con una nueva serie, ¿verdad? Nos costó mucho trabajo, digo nos costó porque lo platicamos con mi papá, con Luis, lo estuvimos platicando yo les platiqué individualmente, no en conjunto, sobre qué temas podríamos hablar. Me pasaban varios temas y creo que con lo que hemos estado viendo los jueves ya llegué a una definición. Primero Dios va a ser de mucha bendición. ¿Cuántos se emocionan? No tantos, no tantos. ¿No les emociona la vida cristiana? Ok, nos faltó un menudo en la mañana, ¿verdad? Para agarrar un poquito más de energía. Ah, aquí empezamos, ¿no? Aquí empezamos. La otra era hacer plática, romper el hielo. Ok, entonces, el título del sermón, les voy a ir diciendo en el transcurso del sermón de qué trata la serie, pero el título del sermón se llama Corriendo con propósito, ¿vale? Corriendo con propósito, y el texto que vamos a revisar el día de hoy como punto de partida es el de 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, 26. Primera de Corintios 9, 26. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Ahí le dejamos. Todo lo que hacemos en la vida tiene una razón, tiene una motivación, un porqué, ¿sí? Tiene un propósito. Cada cosa que nos proponemos tiene algo por lo cual nos mueve para hacerlo, un incentivo. Aunque muchas veces no razonamos en todo lo que hacemos tiene una motivación, una razón, un propósito. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Por ejemplo, levantarse cada mañana y salir a trabajar. Puede haber diferentes motivaciones en cada uno de ustedes, pero siempre hay algo que nos mueve para levantarnos. Algunos, tal vez porque dicen que si no salimos a conseguir el pan con el sudor de la frente, no podemos tener comida, sustento. Otros, tal vez porque salir a trabajar a ese lugar van a conseguir experiencia para luego buscar otra oportunidad. Puede haber muchas motivaciones o razones por las cuales nos levantamos. Y difícilmente, cuando hacemos las cosas que hacemos cada día, tomamos miles de decisiones que no las razonamos cuál es su propósito, ¿sí? Yo les pregunto hoy, ¿cuál es el propósito más profundo por el cual salen a trabajar día a día? ¿Cuál es el objetivo que tienen en su mente cuando salen a trabajar? ¿Por qué se levantan? ¿Por qué no se quedan ahí acostados hasta las 11? La razón puede ser pagar deudas. La razón puede ser para no morirnos de hambre.
La razón pudiera ser la avaricia, el comprar el nuevo teléfono que vale más que 2 meses de sueldo, atender al llamado de Dios a ser un proveedor para mi familia, tener más para bendecir a otros. Todas esas respuestas y preguntas podrían clarificar el por qué salimos a trabajar o podrían confundirnos, a lo mejor nunca lo habíamos pensado. Lo que sí queda claro, hermanos, y que quiero dejar claro es que todos nos movemos por alguna razón. ¿Sí? Todos nos movemos por alguna razón. Incluso cuando no hay razón, es cuando nos deprimimos y cuando no queremos vivir. Pero todos nos movemos con una razón. Y no tenemos claro muchas veces cuál es la razón para hacer las cosas. ¿Cuál es el propósito? Y si no tenemos claro la razón y el propósito por el cual hacemos las cosas, difícilmente lo vamos a cumplir el propósito. Si no hay una razón, no hay un propósito, no lo vamos a conseguir. O difícilmente nos vamos a tardar en conseguirlo. Si esta pregunta cotidiana, normal, es complicado llegar a una sola respuesta, imagínense en cosas más complicadas, ¿sí? La mayoría de nosotros caemos en este asunto de que no tenemos claro por qué hacemos las cosas. Perdemos de vista los motivos, las razones por el cual hacemos lo que hacemos. Perdemos de vista las metas y por tanto las posibles recompensas, ¿sí? Este sermón es el sermón número 0, que siempre le llamo así, que funciona como un prefacio de un libro. Les explico. Un prefacio es la explicación del por qué es importante el tema, ¿sí? El prefacio es una explicación de por qué es importante lo que vamos a ver a continuación. Explica por qué es importante y por qué es necesario. Entonces, el tema que estaremos abordando es la carrera de la fe. Amén. Y lo que establece este nombre, este título, es que al venir a Cristo, hermanos, al venir a Cristo, cualquiera que haya sido el momento y las razones por las cuales venís a Cristo, cuando venimos a Cristo estamos inscritos en la carrera. ¿Sí o no? Y esto significa que la vida cristiana es como una carrera en la que tenemos que competir. Porque cuando alguien se inscribe a una carrera, ¿cuál es la motivación? Competir, ganar. Entonces la vida cristiana es una carrera que hay que competir. Una carrera que tiene sus reglas, que tiene sus metas y que tiene sus recompensas. ¿Sí o no? Entonces, el objetivo, hermanos, de estas enseñanzas es clarificar a cada cristiano que la vida es una competencia. Es tener claro cuáles son las reglas de esta competencia, cuál es el camino que hay que seguir y que tengamos siempre en nuestra meta, en nuestra mirada, la meta y el objetivo y especialmente las recompensas. En otras palabras, hermanos, esta serie trata de las metas y las recompensas de la vida cristiana. ¿Está bien? ¿Les interesa el tema? O ya lo sabemos y mejor pasamos a otro. Fíjense cómo el jueves estamos platicando y es algo que algo tan importante no lo tenemos claro porque no lo conversamos constantemente, no lo meditamos, no lo conversamos, no lo debatimos, incluso hay que debatirlo, hay que decir lo que uno piensa, cuál es la meta del cristiano, ¿no? Y uno puede tener en la cabeza muchas cosas. Entonces, creo que vale la pena reflexionar, estudiar, profundizar, platicar, debatir acerca de lo que es la vida cristiana, qué es la vida cristiana. Y entonces, esta serie nos va a enseñar que la vida cristiana es una carrera. Esa es la principal enseñanza, ¿no? Y de ahí vamos a derivar varias cosas. Si la vida cristiana es una carrera, entonces tiene sus metas, entonces tiene sus recompensas y entonces tiene sus reglas.
Y la pregunta sería, ¿estamos viviendo, estamos corriendo la carrera con propósito? Esa es la pregunta del día de hoy, que hace referencia al título. Puede contestarse usted con sinceridad dentro de sí mismo, no en voz alta. ¿Estoy corriendo la carrera con propósito? Como dice Pablo, ¿estoy corriendo la carrera como teniendo en cuenta la meta? ¿O la estoy corriendo como quien no tiene, como quien tiene meta? Dice Pablo. Yo no la corro como quien no tiene meta, yo la corro como quien tiene meta. No la corro como quien da golpes al aire, la corro sabiendo cuál es la meta. ¿Tú cómo la estás corriendo? Es una pregunta interna. Es más, ¿la estás corriendo? Es más, ¿sabíamos que estamos inscritos en esta carrera? Ahí está el asunto, ¿no? Y es que no es conveniente salir a la vida sin rumbo, no es conveniente salir el lunes y ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál camino estoy esperando? Todo tiene una razón, todo tiene un rumbo, todo tiene una meta. Cuando yo salgo a trabajar, tomo la ruta que me lleva al trabajo, porque mi objetivo es llegar a las 8, ¿sí o no? No es lógico salir de viaje sin saber a dónde vamos y sin prepararnos para lo que vamos a enfrentar. La vida cristiana se nos presenta entonces como una carrera, un trayecto, hermanos, que requiere esfuerzo, que requiere perseverancia, paciencia y una meta clara. Leemos el pasaje completo de Corintios 9, 24 y 25 y 26. Dice así la primera carta a los Corintios: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Dice Pablo. Corran pues de tal manera que lo obtengan. Y lo dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder, pero nosotros, en cambio, por una corona que dura para siempre. Así que yo, por esa razón, dice Pablo, no corro como quien no tiene una meta. ¿Está claro, no? Entonces vamos a ver 4 puntos el día de hoy que debemos tomar en cuenta para correr con propósito. Para entender primeramente, para aceptar y asumir que estamos en una carrera, que estamos inscritos en una carrera. Cuando tú creíste, te inscribieron. Si el evangelista te engañó, hoy lo vamos a clarificar, ¿no? La vida cristiana es una carrera. Para tomar en cuenta, para correr con propósito, ¿no? El primer punto es sencillo. Todos los creyentes deben correr. ¿Cuántos? ¿Desde qué día? Desde que son creyentes, ¿no? ¿Ok? Entonces, como decíamos, cada que uno llega a Cristo, obtenemos esa inscripción en la carrera. A nadie se le exenta, ¿verdad? La carrera, a nadie. Todos los cristianos deben de correr. ¿Cuándo es exactamente cuando alguien llega a la fe? Cuando alguien se convierte en cristiano. Sí, precisamente, hay muchas formas de decirlo, ¿no? Que cuando alguien se arrepiente en su corazón, cuando es convencido por el Espíritu, cuando cree en el Evangelio y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, están dentro de la carrera. Por eso se llama la carrera de la fe. Al tener fe, estamos dentro. Somos llamados hijos de Dios. Somos llamados seguidores de Cristo, ¿sí o no? Entonces, el primer punto es que va a ser un problema si no entendemos la vida como una carrera, ¿sí o no? Porque si es una carrera y nosotros caminamos sin rumbo, no solamente nos veremos mal, sino que tropezaremos más de lo normal. La vida, entonces, cristiana es una carrera que tenemos que afrontarla, ¿sí o no? Es una carrera larga, dice el libro de Hebreos.
Una carrera larga que debe de correrse con paciencia. Y yo añado y con claridad, según Corintios, de cuál es la meta y cuál es la recompensa. Dos cosas diferentes, ¿no? Todos los creyentes deben correr. La pregunta es, ¿estamos corriendo? La pregunta es, ¿estamos conscientes de que debemos de correr? Y la realidad es que no tanto, ¿verdad? Nos incluimos todos aquí. Porque el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces nos falta de repente siempre acordarnos que esto es una carrera y es una carrera larga. ¿Okay? Entonces el primer punto es, debemos asumir que estamos en una carrera. Eso nos lleva al segundo. Versículo 24, leo de nuevo. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Ok, el punto 2 es, corran con el fin de obtener el premio. O corran con el objetivo de obtener el premio. ¿Queda claro? ¿Cómo debemos de correr la carrera cristiana? Con el objetivo de obtener el premio. No es solo estar inscritos en la carrera, sino que la motivación de correr es obtener el premio. El propósito, el fin, la razón, la causa. Pablo dice, yo no corro como quien no tiene meta. Y creo que esta es la parte más interesante que nació de la conversación que tuvimos el jueves. Porque creo que muchas veces no tenemos claro cuál es la meta y muchas veces la confundimos con la recompensa. Sí, yo mismo, o sea, no estoy exponiendo a nadie. Yo mismo creo que no tengo, o no lo tenía claro, o no lo tengo claro, o no me lo recuerdo con claridad en el día a día. ¿Sí? Porque la meta, hermanos, no es la recompensa, no es el fruto, sino que la meta es un punto donde llegamos. Es un objeto, un objetivo, perdón, un objetivo claro al que una persona se dirige. Es algo que se puede tocar, que se puede medir y decir, ya llegué. ¿Sí o no? Es una meta, está claro, está tangible, está medible. Pero el propósito de querer llegar a la meta, la razón por la cual quiero llegar a la meta no es la meta, sino el premio. ¿Sí o no? Es decir, lo que nos mueve a esforzarnos a levantarnos, a trabajar, no es el trabajo, sino lo que obtenemos del trabajo, que pudiera ser dinero, que pudiera ser estabilidad, que pudiera ser desarrollo, influencia, poder, etcétera. Cada uno tiene sus diferentes motivaciones para trabajar. El objetivo es trabajar, ¿sí? Y la meta es la quincena. No, perdón, la recompensa es la quincena. Y lo que nos mueve la quincena pueden ser varios motivos, ¿sí? Pagar deudas, ¿no? Y ya las pagó, gracias a Dios. Ya las pagamos. O, no sé, comprarse un carro. Quiero trabajar horas extras para arreglar la casa, ¿no? Hay motivos, hay motivaciones. Entonces, el motivo debe ser fuerte, ¿no? Para que no por cualquier cosa nos desanimemos. Por eso yo creo que muchos cristianos se desaniman porque no tienen claros los motivos ni las metas. Y por cualquier cosa dejan de congregarse, dejan de motivarse, dejan de creer, ¿no? Entonces, lo que mueve a las personas, en realidad, varía de persona a persona, ¿no? Pero eso es lo que nos va a dar fuerza para alcanzar las metas, lo que tengamos en la cabeza en cuanto a las recompensas, ¿sí? En cuanto a los resultados de llegar a una meta.
¿Por qué llego temprano? Porque me dan un bono. Puede ser, para algunos el motivo. Para otros no, porque yo soy responsable y como iba a decir una palabra no técnica, ¿eh? Pero me molesta la impuntualidad. Puede ser el valor de la persona. Otros por el bono, ¿no? Son diferentes motivos, la misma meta, llegar temprano. ¿Qué te mueve ante la vida? ¿Qué te mueve a salir a trabajar? ¿Qué te mueve a llegar temprano? ¿Qué te mueve a ser responsable con tu trabajo? Que no te corran, que te suban el sueldo, representar a Dios afuera. Hay diferentes motivos, ¿sí o no? Entonces, muchas veces decimos, aquí es lo importante de casi casi de este sermón. Muchas veces decimos, mi meta es ser mejor papá. Mi meta es tener mejor salud. Y hermanos, eso no es una meta, eso es un resultado de alcanzar unas metas. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque la meta es un lugar al que se llega, se puede medir y tocar. ¿Cómo se puede medir y tocar ser papá? ¿Cómo tú te darías cuenta que eres mejor papá? Entonces, en ese sentido debes trazar la meta, ¿sí? Por eso funcionan los incentivos en los trabajos con el tema de los bonos, ¿no? Porque la meta de la empresa es que la gente produzca. Y si la gente llega tarde no va a producir lo mismo. Y entonces crea bonos para incentivar a la gente. Pues su meta es que produzcas. ¿Sí? La pregunta sería, imagínate que en tu trabajo te pagaran una semana más al mes si llegas temprano todos los días. ¿No te esforzarías de una manera sobrenatural para llegar temprano? Una semana más. Y en cambio, si no pasa nada, si no te dicen nada, ¿te motivarías por llegar temprano? De acuerdo, aquí es, cada quien tiene sus motivos, pero déjenme resaltar el punto. Como seres humanos, esos motivos inmediatos, tangibles, nos incentivan a hacerlo. Tenemos que entender nuestra humanidad. Por supuesto que la persona que tiene un incentivo una semana va a esforzarse más que el que no la tiene. Son matemáticas. Obviamente habrá excepciones y no me hablen de excepciones porque las excepciones son excepciones. Hay gente que aunque no tenga bonos, ella está una hora antes, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, hay que correr como quien tiene la meta clara. Ahorita les aclaro el punto de que ser papá, buen papá no es una meta. Pero eso nos lleva al tercer punto, el último punto del día de hoy. Para obtener el premio, bueno, repasamos el segundo. Corran con el fin de obtener el premio, ¿va? El tercero es, para obtener el premio, hay que llegar a la meta. ¿Sí o no? Para obtener el bono de puntualidad, ¿qué tienes que hacer? Llegar temprano significa llegar antes de las 8 o de las 9, según el horario, ¿no? Y checar. Leemos todo el pasaje para tener contexto completo. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero uno solo obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen por una corona que se echa a perder, más nosotros en cambio por una que dura para siempre. Así que corramos no como quien no tiene clara la meta, luchemos no como quien da golpes al aire. Ahí parafraseé al final más o menos. Entonces, la motivación, hermanos, para hacer las cosas es fundamental, es lo que nos va a dar energía, es el motor por lo cual hagamos las cosas. Hay gente que sale adelante por sus hijos, ¿sí? No ocupan puntualidad, bonos de puntualidad, no ocupan por sus hijos, es lo que los mueva a levantarse temprano y echarle los kilos, ¿sí o no? Entonces, la motivación es fundamental, pero hermanos, el entender cómo correr la carrera es clave en la vida cristiana. ¿Cómo debemos de correr la carrera? Primero, no confundiendo la recompensa con la meta, ¿sí? O con el resultado. Si queremos ganar más, pero no sabemos cómo,
No estamos teniendo claro las metas y la recompensa. Yo quiero ganar más en mi trabajo, pero no estás trazando metas. Tienes que trazar metas. Yo quiero ser un mejor papá, pero ¿cómo lo vas a hacer? Para llegar a la recompensa de ser un buen papá, necesitas trazarte objetivos tangibles que cualquiera se pueda dar cuenta, no solo tú. Yo siento que estoy mejorando. ¿Por qué sientes eso? Yo quiero tener una mejor salud. Ya le estoy echando ganas. En lugar de 10 tortillas me como 9. ¿Esa es una buena meta? Posiblemente sí. Pero bueno, aquí el punto es lo siguiente. Vamos a dar unos ejemplos de qué es una meta. En realidad, en el ejemplo de ser papá, mejor papá. ¿Sí? Las metas que podríamos establecer para llegar a la recompensa de ser un buen papá o al fruto de ser un buen papá es la siguiente. Cada día, todos los días le dedicaría a mi hijo al menos media hora de calidad, escuchándole, enseñándole y acompañándole. Es una meta que se puede medir, que se puede decir si la cumplí o no la cumplí, sí o no, que alguien se puede dar cuenta, sí o no, sí. Entonces sí es una meta. ¿Queda claro? Otra meta. Al menos cada 15 días la llevaré a un lugar, ¿no? A mi hija, en mi caso. Acuérdense que mi objetivo es ser un buen papá. El objetivo o recompensa o fruto que quiero lograr es ser un buen papá. Pero para eso ocupo metas medibles, que yo me pueda dar cuenta que estoy siendo mejor papá. Entonces, yo le voy a dedicar todos los días al menos media hora de calidad y cada 15 días la voy a sacar a algún lugar donde yo pueda pasar tiempo con ella. ¿Eso me va haciendo un mejor papá, sí o no? ¿O me puede hacer un buen papá? Y se puede medir. El último ejemplo de este punto es, seré ejemplo en cómo trato a su mamá. Seré un ejemplo para mi hija en cómo trato a su mamá. Es decir, puntualmente no discutiré con su mamá. Y si llego a hacerlo, no se dará cuenta, no le repercutirá a ella. Eso se puede medir. ¿Cuántas veces he discutido en la semana con mi esposa? ¿Cuántas veces mi hija se ha dado cuenta? ¿Cuántas veces ella ha pagado las consecuencias de mi enojo con mi esposa porque me repercuto con ella? Le grito, pues me pongo de malas. ¿Se puede medir, sí o no? Esas tres cosas me pueden hacer buen papá si lo cumplo. Si llego a la meta, obtengo una recompensa. Voy a ser un mejor papá, definitivamente. Y hay muchas cosas que pudiera poner, ¿no? Oraré todos los días con él en la noche. Todas las mañanas poner mi mano y las bendeciré. ¿Eso me hace un buen papá? ¿Un mejor papá? Si lo hago así. Entonces tenemos que tener claro cómo. Ese es el punto del punto 3, es tener claro cómo llego a la meta. O cómo defino una meta para poder llegar a ella. ¿Están de acuerdo? Cuando sacas el Google Maps y dices, voy al centro, ¿no? Y pones el mapa y te da 2 o 3 opciones. Entonces, lo primero para llegar a una meta es tener claro cómo llego. Pero si confundo la meta con el resultado, voy a parar en otro lado, ¿no? Ok. En el caso de tener una mejor salud, ¿cómo será esto de establecer una meta? O sea, querer tener buena salud no es una meta, es una recompensa, un logro que quiero hacer. Pero ¿cómo la obtengo? ¿Ok? Yo puse aquí unos ejemplos. Dejaré el refresco en mi vida. ¿Puede ser una buena meta? Sí. Solo lo tomaré en ocasiones especiales. Comenzaré una vez por mes, una vez por semana. Cada quien va a definir sus metas para ir dejándolo, ¿no? Pueden ser metas intermedias. Voy a dejar el refresco, pero el primer mes una por semana, el segundo mes uno por mes y el tercer mes ya no voy a tomar. Puede ser una buena meta porque el refresco realmente no ayuda a la salud. Ayuda a otras cosas, a sentirte bien en ese momento, ¿no? Etcétera. Saldré a caminar todas las tardes al menos 20 minutos. ¿Eso ayuda o no a tener mejor salud? Eso lo dice
la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ciertos pasos todos los días te hacen una mejor frecuencia cardíaca. Y si no puedes crear una meta intermedia. Objetivo, tener una mejor salud. Mi meta es todas las tardes salir al menos 20 minutos y el primer mes al menos 4 veces a la semana, ¿no? Entonces vas caminando hacia la meta, porque tienes claro cómo llegar. Otro meta podría ser, me dormiría antes de las 11 o antes de las 10. Es una buena meta, dormir es clave en la salud y todo. Ya hay mucho información sobre eso. Iría a un chequeo general al menos 2 veces por año, pues otra buena meta. Todas mis preocupaciones las llevaré a Dios en oración, pues otra buena meta, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Queda claro meta recompensa? ¿Queda claro que la meta es cómo lo puedo lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a medir que lo logré? Y cómo eso aporta digamos que la motivación principal, que es tener buena salud. Y ahora, ¿cuál es la motivación para tener buena salud? Porque Dios me dio un cuerpo para administrarlo, porque el cuerpo es el templo del espíritu. Y otras motivaciones subyacentes a la motivación con la que haces las cosas pueden ser más fuertes que nos llevan realmente a hacerlo. La motivación es una gasolina para movernos, pues. Y muchas veces no tenemos clara la motivación y tampoco tenemos claro cómo llegar a ello. Ok, entonces hay indicadores en lo que acabamos de decir, ¿no? Para ver cómo vamos respecto a la salud, que es el peso, que es el índice de masa corporal, que es la presión arterial, que es el azúcar, pues cosas que nos podemos medir y son indicadores, ¿no? En una carrera larga, los indicadores este es el primer kilómetro, este es el kilómetro 5, este es el kilómetro, ¿cómo voy respecto a la meta? Entonces, los indicadores son buenos para saber cómo vamos. Ok, recapitulando entonces, el primer paso para entender la carrera de la fe es tener claro la diferencia entre meta y recompensa. ¿Vale? En una carrera larga, la clave no es el que corra más rápido. ¿Están de acuerdo conmigo? En una carrera larga es quien entiende cuándo debe acelerar y cuándo debe resistir. En general, la clave en una carrera larga es llevar un ritmo constante. Y en ese sentido es bueno tener indicadores, ¿no? De cómo vamos corriendo en la carrera. ¿Cuáles son unos buenos indicadores? ¿Qué piensa la gente de ti? Ahí viene esta persona, mejor me voy. Se abre contigo para hablar de la fe, de sus errores. Un buen indicador de llevar un buen cristianismo es la gente te busca para hablar de sus problemas o te siente demasiado alto como para que te ensucies de pecados. Es un buen indicador. Cuando la gente viene contigo, cuando tienes un gran nivel de misericordia y de sabiduría, la gente te va a buscar. Y cuando tú solo juzgas y recriminas los errores de las personas, la gente no te va a buscar. Es un buen indicador. ¿Cuánto la gente te busca? ¿Cuánto la gente se acerca contigo? ¿Cuánto la gente se abre contigo? No es el indicador cuántos versículos puedes recitar de memoria. Por supuesto que debería ayudar, pero no es el indicador. Es cuánto estás amando a las personas y cuánto ellas saben que lo estás amando. Entonces, es importante establecer esos indicadores en nuestras vidas para saber que vamos por buen rumbo, ¿sí? Cuando en una carrera, vuelvo a repetir, larga, hay indicadores de que este es el kilómetro tal y cuando te sales del camino, pues está realmente crítico, ¿no? No vas a ganar, no vas a llegar a la meta. Pero bueno, falta algo todavía del punto 4. Es importante. Todos estos 4 puntos es importante que tengamos claro.
Supongan que tenemos una motivación fuerte, ¿no? Para correr la carrera. Supongan que tenemos claras las metas. Suponemos que tenemos claras las metas a las cuales tenemos que llegar. ¿O cuáles son las metas? Pero aún falta lo que muchas veces es complicado, ejecutarlo. Que todo se queda en intenciones, ¿no? En planes. Por más claridad que tengamos de cuáles son las metas, cuál debe ser la motivación, si no corremos, si no nos preparamos para correr, no llegaremos. Para dejar el refresco se necesita cierto o mucha fuerza de voluntad. Pero antes de eso se necesita una motivación de que esto no me hace bien. Y no estás convencido de eso, no sirven esos retos, ¿no? Porque a la primera vas a caer. Pero cuando te convences de que no te hace bien, puedes tener más claridad en cómo las alcanzas las metas. Punto número 4. Para llegar a la meta hay que prepararse como un atleta. Si esto es una carrera en la que estamos inscritos, si tenemos que tener claro la meta y la motivación, hermanos, hay que prepararse para la carrera. Dice el versículo 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. ¿Todos los qué? Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. ¿Cuánto tiempo no le dedican los deportistas para un evento? 8 horas a 10 horas diarias. De 8 a 10 horas diarias. Un atleta de alto rendimiento, ¿no? Para poder competir en los Juegos Olímpicos cada 4 años. Y tienen que empezar desde edades tempranas. Entonces dice Pablo, un atleta se entrena con mucha disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Se entrenan con mucha disciplina. ¿Por qué alguien tendría mucha disciplina? Porque tiene claro lo que le motiva, porque tiene claro lo que es un atleta y lo que implica la competencia. Por eso se toma en serio la disciplina. Fíjense cómo es una cadenita. Si no tenemos clara la meta, si no tenemos claro que somos un atleta y la motivación, hermano, no va a ser suficiente para tener una disciplina. Solo aquel que comprende la recompensa puede empujarse a la disciplina. Todo aquel que comprende la implicación de ser un atleta. Porque muchas veces lo que les mueve a las personas no es la recompensa, sino el ser un atleta. Superarse a sí mismo, ¿no? Tener un renombre. Entonces, caemos en cuenta que para obtener el premio hay que correr con la meta muy clara. Y para llegar a la meta hay que entrenar con mucha disciplina. En otras palabras, hermanos, nuestra vida debe cambiar, como cambia la de un atleta. Un atleta no se puede dar ciertos lujos, ¿no? Como el comer todos los días en la noche unos taquitos, como el levantarse tarde, como el quedarse acostado a ver una serie de Netflix. No se puede dar esos lujos. No puede darse lujos de superar su ingesta calórica, ¿no? Tiene que ingestar tanto y tiene que medirlo, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen si un atleta que corre por una corona temporal se sacrifica de tal modo, cuánto no implicaría el sacrificio de la vida del creyente?
Si entendemos de qué estamos hablando, si entendemos la recompensa, si entendemos la vida cristiana, hermanos, nuestra motivación debería estar a tope, sin que eso signifique que no va a haber valles, como ya lo hemos platicado. Pero ¿qué nos mueve, qué nos levanta en la vida cristiana? Y es que no la entendemos como una carrera, la entendemos como un día de campo. Y como no está yendo como en un día de campo, pues nos desanimamos con cualquier cosa. Y hay cosas de verdad que sí implican que sí nos podamos deprimir, ¿no? Pero vivimos como sin motivación, como si no tuviéramos una meta, como si no tuviéramos una gran recompensa. Yo creo que es entonces sumamente necesario esos temas de los que vamos a hablar. Tengamos claras las metas, cómo podemos llegar a ellas. Que tengamos clara la recompensa, el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. El privilegio que tenemos ya el sello de la promesa, el Espíritu Santo morando en nosotros. Y que tenemos acceso al trono de la gracia, al mismo cielo. No estamos solos. No estamos sin herramientas, no estamos sin entrenador, no estamos sin equipo ni gimnasio. Tenemos todo para ser un atleta que agrada a Dios. Pero primero tenemos que asumir que estamos en una carrera. Primero tenemos que diferenciar la meta y recompensa. Tenemos que tener claro cómo llego a las metas. Y cuáles son las recompensas que ya tenemos y las que voy a obtener y las que quiero obtener. Nuestra vida, hermanos, no puede ser la misma. Repito, esta pregunta es, o sea, a mí me da vergüenza leerla. Si los atletas que luchan por una corona temporal se desviven, se esfuerzan, ¿cuánto más no nosotros nos deberíamos esforzarnos por esta carrera? Amén. Hermanos, Dios ha establecido premios, recompensas, galardones para los que le aman. Eso lo vamos a ir descubriendo. Algunos de ustedes ya lo saben. Entonces, este texto, hermanos, quiero terminar como Pablo entendía la carrera. Dice, todo el capítulo 9 Pablo está hablando de sacrificios que él ha hecho por una causa, por un motivo. Él dice que se hizo como esclavo para acercarse a los esclavos y ganarlos. Él tuvo que seguir reglas judías que no tenía que seguir para ganarse a los judíos. Él renunció a un sueldo para no poner tropiezo a unos fijados, cuando él tenía derecho a un sueldo. Él renunció a tener una esposa, ¿sí?, a su derecho. Todo esto por un motivo. El versículo 23, ahí antes de lo que estamos leyendo, dice, todo esto lo hago por causa del Evangelio. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Por eso he renunciado todo. En otra parte dice, lo tengo por basura, por caca, en términos modernos. Para conocer a Cristo, para que se me relacione con Él. No he puesto estorbos, aunque pudiera hacerlo, aunque tuviera el derecho. En otra parte dice, no como carne mejor, para no hacer tropezar al más débil. Pueden decir conmigo, no comeré coca otra vez para no poner tropiezo a los débiles. Yo tomaré, dije comeré. Nosotros tenemos, hermanos, la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a sacrificar algo de nuestra vida por causa del Evangelio? ¿Tenemos claro las recompensas que Dios tiene para nosotros? ¿Sabemos cuáles son las metas que tenemos? ¿Y cómo podemos llegar ahí? ¿Nos estamos preparando día a día como un atleta
por una corona incorruptible? Esta y otras preguntas estaremos respondiendo con la ayuda de Dios en esta serie, hermanos, porque la vida cristiana no es una vida estática, sino es una carrera. Y qué esfuerzo. Y que conozcamos las metas, que conozcamos las reglas, que nos comprometamos para ellas. Debemos asegurarnos de estar corriendo en la dirección correcta y con el ritmo correcto, que no nos cansemos a la mitad. Amén. Con la mirada en Cristo, con la claridad de la meta del supremo llamamiento que tenemos. Dios es bueno y creo que nos va a ayudar a ser muy específicos con lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, porque creo que muchas veces hemos caído en la generalización. Tenemos que esforzarnos, hermanos, tenemos que orar más, tenemos que ayunar más, tenemos que hacer más y más y más. Y no hemos establecido metas concretas. Visitaré a 2 personas por mes de mi familia que no visito. Está bien, ora más. Está bien, lee más. Pero si no estableces metas tangibles, estás corriendo como quien no tiene la meta. Y ese es el problema. Se nos ha dicho que el cristianismo se trata de llegar a más puestos en la iglesia, predicar, ser maestro, ser líder, evangelizar más. Y nos hemos olvidado de las metas. Nos hemos concentrado en las recompensas. Y no tenemos claro cómo ser un mejor papá, no tenemos claro cómo ser un mejor cristiano. Y hermanos, debería ser claro. Si el atleta lo tiene claro, ¿cómo no lo tendremos claro nosotros? Nos hemos dedicado por los últimos 12 años a estudiar la palabra. Hablando de mí, ¿verdad? Como pastor. Algunos de ustedes tienen muchos más años en el Evangelio. Y esto debe estar claro en el día a día. O sea, no estoy recriminando, más bien estoy diciendo, exponiendo la necesidad de tener claro todo. Para que eso nos mueva. Si sabemos que hay un bono por oportunidad, que a lo mejor en nuestra humanidad corramos por ese bono, pero que ese bono nos va a llevar a la recompensa. Ser puntual, hermano, es un valor que vale mucho, que da testimonio. Si al principio necesitamos un bono, está bien, tenemos que entender cómo funciona nuestra humanidad. Y de hecho eso es todos los libros de hábitos que ustedes puedan leer se resumen en ponerte los bonos correctos para lograr las metas que quieres, que te van a llevar a ser la persona que quieres. Entonces, usemos la revelación que Dios ha dado al mundo en cuanto a lo lógico, la psicología. Son cosas que nos sirven a nosotros para entender más a Dios. Porque Dios no nos habló en términos divinos, nos habló en términos humanos. Y puso demasiados ejemplos, ilustraciones, para que entendamos. Este es una gran ilustración, ¿verdad? Correr como quien tiene claro el propósito. Pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude a clarificar y que nuestra semana cambie. Hermanos, proponte esta semana hacer algo diferente. Metas concretas. Con tus hijos, con tu esposa, con tu trabajo, con tu persona, con Dios. Una relación con Él más cercana, más auténtica, no forzada. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, al traernos a esta carrera, a este camino, en el cual tú quieres que corramos con motivos y propósitos, Señor, que queremos descubrir, que queremos redescubrir o queremos resaltar los que ya lo conocemos. Que todo esto, Padre mío, pueda hacernos mediblemente más fructíferos, Señor, más concretos, más productivos en el Evangelio. Ayúdanos a entender la vida cristiana en términos prácticos, en términos cotidianos, que nos lleven a encontrar, Señor, esos indicadores en las demás personas que estamos haciéndolo bien, que vamos por buen camino, que estamos amando, que estamos ayudando, que estamos sirviendo, que no estamos condenando,
que estamos guiando, orientando a otros a nuestra al camino de la fe, sean creyentes o no creyentes. Te pido que tomemos una responsabilidad nunca antes vista, Señor, en esto, para con nuestras propias vidas en redirigirlas a tus propósitos, redirigir a nuestros hijos y nuestras esposas, a aquellas personas que has puesto, Señor, como responsabilidad nuestra. Nos rehuyamos, Señor, de este supremo llamamiento, Señor. Y correr la carrera, Señor, teniendo clara la meta, no como si hubiéramos logrado algo, sino extendiéndonos hacia la meta. Te pedimos que nos ayudes en todo este caminar, que fortalezcas a los que estén en este momento como desfallecidos, que sanes, Señor, a los que tengan alguna enfermedad, que traigas claridad, Señor, a aquellos que a lo mejor no han corrido por la dirección indicada. Que en todo esto podamos acercarnos, Señor, mucho al fruto, al objetivo, a la recompensa de ser como tú, Señor, de representarte, Señor, correctamente en este mundo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Salúdense, nos despedimos.